Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Verónica Marín y les voy a dar algunos consejos para la escritura de guión. Vamos a ver 5 puntos en 3 videos. Un proyecto cinematográfico comienza con una idea, pero debemos de estar conscientes que una idea no es una película. No es una película por sí sola. Una idea tiene que ser tomada, tiene que ser observada, ver todos los ángulos. Debemos saber cómo la estamos juzgando, desde qué postura, con qué prejuicios. Una idea debe ser trabajada. Las narrativas no son las mismas si se cuentan en un país o en otro, si son contadas por una mujer o un hombre, si las historias tratan acerca de niños, de niñas, si son contadas desde el punto de vista de una mujer, de un adolescente o de una niña. El segundo punto es saber diferenciar entre la realidad y la verosimilitud. Puedes tomar cosas de la realidad y llevarlas a la pantalla, pero tienes que hacerlas verosímiles porque una vez en la pantalla eso se potencia y puede ser que el espectador no entre en esa convención que tú estás presentando. Es decir, esto es un recuerdo que está en mi casa, es un adorno, y ahí está, eso es la realidad. En la ficción, ella es un personaje llamado Daria y Daria puede volar. Para que esa realidad sea posible, debo convencer a todos de ello. Lograr una convención en donde todo el contexto en el que el personaje Daria se desenvuelve construya una especie de realidad paralela que no es la realidad de lo cotidiano, sino la realidad de la ficción. De este modo es como se logra un acuerdo con el espectador. Entonces podemos ver cómo el punto 2 se conecta con el punto número 1. El punto número 1 era la idea. Si vamos a hablar de realidad y verosimilitud, tenemos que pensar que las ideas, aunque sean tomadas de la realidad, pueden ser no verosímiles cuando ya las pasamos a la pantalla. A veces nos cuentan historias que queremos trasladar tal cual nos la contaron a la pantalla y a veces no funciona, aunque conozcamos a los personajes, aunque sepamos el contexto, pero no logramos hacer esa convención con el espectador. Si esa convención con el espectador no se da, entonces la idea no funciona en pantalla. El siguiente punto es hablar acerca de la idea con respecto al género. Pensar en el género a partir de la idea y no la idea a partir del género. Ese es el consejo que me gustaría dar. ¿Y por qué este consejo? Porque a veces creo que el género puede limitar nuestra idea. Si nosotros tenemos una idea y tratamos de calzarla dentro de un género, puede ser que no explotemos todo lo que queremos decir acerca de esa idea. Yo recomiendo escribir no de una manera automática y dejar que la historia avance sola. Sí pensar en una estructura, construir nuestros personajes que avancen hacia el conflicto, que tengan un objetivo claro y en esta medida en que vamos construyendo nuestros personajes, van creciendo, vamos contando nuestra historia, entonces sí va a llegar un punto en el que esa historia nos va a dictar un género y ya podemos ver el género, qué reglas tiene y cómo podemos potenciar esa idea que ya estamos construyendo, que ya tenemos, y entonces sí sirve para eso, para que en verdad sea algo constructivo que abone a la historia que queremos contar y no que nuestra idea se limite por el género en el que queremos meter esa historia y que tal vez no va a ser muy bueno para la idea que teníamos desde un inicio. En cuarto lugar, pensar en el presupuesto. Cuando somos cineastas independientes e incluso cuando no lo somos, creo que es conveniente tener una idea de qué queremos contar con respecto a tiempo y con respecto a presupuesto, porque tenemos que pensar que nuestro guión sea filmable. Filmable en el sentido que en verdad lo podamos hacer. Entonces, por lo general yo escribo con pocos personajes, pocas locaciones, pocos o nulos efectos especiales y me concentro en que tenga una narrativa poderosa. Si bien es cierto que no todas las películas pueden ser así, es una recomendación que yo hago si estamos empezando a escribir o si nuestra manera de escritura es independiente y si pensamos realizarlo nosotros.
Gobierno de México.